bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Te invito a que vayamos con la audiencia a explicarles un poco lo que sucedió. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Guatemala o Ecuador? Guatemala, ¿qué te parece? Guatemala. Por la cercanía a México. Claro, es nuestra frontera, al sur. Sí. Gana, hay una elección, hay dos grandes candidatos y finalmente se impone ¿quién? Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Es populista. No es populista. Es un académico, es un diplomático, es un personaje muy serio, de 65 años de edad. Ajá. Sabe francés, inglés, portugués, italiano, hebreo. Es un personaje de sobrados estudios, yo diría, muy bien preparado. Ajá. Pero pues da esa sorpresa, Pepe. Es decir, estaba en octavo lugar hace 2 meses. Es decir, se fue colando hasta que le abren la puerta y se mete a esta segunda vuelta que la gana ayer. ¿Un poco como Xochitl? Sí, es un poco como Xochitl. Anticorrupción. Ese es el gran cáncer que tiene Guatemala. Y yo creo que todo se origina, Pepe, desde que en el 2011-2012 Sandra Torres, la contendiente que pierde ayer las elecciones... Que no quiere reconocer la victoria. No quiere reconocer. Es una política tramposa, porque se divorció de su esposo Álvaro Colón cuando era presidente de Guatemala exclusivamente para sucederlo, para tomar la estafeta del esposo. Pero la Constitución se lo prohibió y un juez dijo, oiga, no nos tome el pelo. No puede ser candidato usted, y la tuvieron que bajar. Y bueno, ayer se presenta ya con muy mala imagen, la verdad, y fue arrasada por Bernardo Arévalo. Vamos a poner la grabación justamente de la agencia EFE, haciéndonos un recuento de los hechos ocurridos ayer en Guatemala para terminar de encuadrar adecuadamente el contexto. La correísta Luisa González y el joven al precio de uno que se disputarán la presidencia de Ecuador el próximo 15 de octubre, tras la primera vuelta que se llevó a cabo este domingo. La correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Novoa son Nos estamos cortando porque nos equivocamos de grabación. Vamos primero con lo de Guatemala, como habíamos quedado. Por favor, te encargo mucho, Carlos. Luisa González y el joven empresario Daniel Novoa. No, hay algún problema. Bueno, en fin. Sí, mira, a ver, Pepe, yo creo que es algo muy importante el tema de la corrupción en Guatemala. Te voy a decir por qué. Porque cuando Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala en el 2011, más o menos, este brazo judicial de Naciones Unidas, que es la CICIG, no es otra cosa más que el órgano anticorrupción que ayudó de alguna manera limpiar un poco la situación en aquel momento. Otto Pérez Molina se va a la cárcel, siendo presidente de Guatemala, junto con la vicepresidenta Roxana Valdetti. Los dos se van a la cárcel y llega un cómico a la presidencia que es Jimmy Morales. Jimmy Morales, que gracias a la CICIG, gracias a Naciones Unidas y el Ministerio Público guatemalteco fue presidente, lo primero que hace es expulsar a la CICIG. Otra vez la corrupción, uno de sus hermanos, uno de sus hijos metidísimo en la corrupción, y llega Yamatei, el actual presidente de Guatemala. Otra vez el tema de la corrupción presente. Fue Kamala Harris al principio del gobierno del presidente Biden y dijo claramente, públicamente en una conferencia de prensa, aquí hay problemas, debe de quedarse la CICIG, deben de quedarse ellos a trabajar para limpiar el tema de la corrupción en frente del presidente Yamatei. De alguna manera no le hizo caso, obviamente, el actual presidente de Guatemala, y se presenta Bernardo Arévalo. Yo creo que por esa situación, por el tema de la corrupción, gana las elecciones. Y ojo, Estados Unidos tiene el ojo muy metido en Guatemala, apoyando a Bernardo Arévalo, apoyándolo en el sentido de que si algún juez mañana lo quiere bajar de la presidencia electa, como posiblemente pueda ocurrir, es decir, ya desde la semana pasada, el fiscal del gobierno, que prácticamente es controlado por Yamatei, advirtió que pueden venir detenciones y cancelaciones. Entonces, esto es muy grave. Yo creo que los números son muy elevados a favor de Bernardo Arévalo, que por cierto vivió en México, vivió en Venezuela, es un personaje que nació en Uruguay, por ejemplo, curtido de experiencia internacional y conoce muy bien el tema diplomático. Yo creo que también por eso se fue moviendo por las redes internacionales y Estados Unidos le da un apoyo muy importante porque pudiera venir una decisión judicial que trate de tumbar su presidencia electa. Parece ser, según el fiscal, que hay algunas firmas falsas o hechas o firmadas por muertos. Es lo que dice la fiscalía.
para construir este partido Semilla. ¿Por qué explico todo esto? Porque el partido Semilla nace precisamente cuando Otto Pérez Molina va a la cárcel y hay de alguna forma una asimilación a nivel social de lo que es la corrupción en Guatemala, y tardan muchos años para llegar Bernardo Arévalo a donde ha llegado, y eso creo que es una buena noticia para el país. Eso en Guatemala. Ecuador, donde, inconcebible, salen a votar el día de las elecciones. En este caso, nadie alcanzó la mayoría suficiente, va a haber segunda vuelta, pero en fin, salen a votar ayer, el domingo, los candidatos, algunos de ellos con chalecos antibalas. Sí, y el que gana también pasa lo mismo que en Guatemala. Digamos que Daniel Noboa es el ganador de las elecciones, bueno, no el ganador, sino pasa en segundo lugar. Hace algunas semanas estaba con 2% de intención de voto. Es decir, sucede... A ver, te voy a interrumpir, perdón, sí. Está Santiago Krill. A ver, ¿lo podemos poner al aire, por favor? Adelante. Estoy convencido de que el poder está hablando Santiago tiene Krill, sentido en la construcción del bien común, en la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas. No debe ser nunca una obsesión personal, sino un medio para lograr transformar la realidad. Hoy anuncio que le doy a Xóchitl Gálvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar. Bueno, pues está dicho en esta ética política para confirmar lo que hasta hace prácticamente minutos era una versión insistente, rebotada por todos lados. No hace Santiago Krill sino confirmar este anuncio de su sale de la competencia para buscar la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. El frente de oposición quedan Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. A bote pronto, ni modo, Fausto, te tocó, coméntalo. Sí, venga. Bueno, trae ahí la corbata negra, ojalá que simplemente sea un símbolo de lo que él pues está previendo, y creo que es algo positivo, ¿no? Es decir, yo creo que los números no le dan, y de alguna manera hay que ser pragmático a veces en la vida y no apostar por la obsesión personal, ¿no? Yo creo que eso es algo positivo para este frente opositor. Y yo creo que ya el cara a cara, Beatriz Xóchitl, pues va a ser interesante ver cómo se van desempeñando ambas mujeres, ¿no? Estaba dividiendo al frente opositor la presencia de Santiago, es decir, que fueran 3 los aspirantes. Sí lo divide, sobre todo para la gente panista, ¿no? Para ese segmento de la población. Tenía las dos opciones. Menos panista Xóchitl Gálvez, que viene del gobierno de Vicente Fox, que realmente tampoco tenía mucho de panista él. Contra un personaje de la nomenclatura panista. Santiago Krill ya tiene muchos años recorriendo en ese partido, pero al mismo tiempo no es un personaje telegénico desde el punto de vista que despierte popularidad y arrastre a masas, ¿no? Que es lo que se necesita para las elecciones. Vamos a comentar esto un poquito más adelante. Con Rafael Cardona, ya se está preparando con su comentario. Cerramos contigo entonces, Ecuador, rápidamente. Ecuador, bueno, se da lo mismo, Pepe, es decir, las encuestas daban 2% al que quedó en segundo lugar el día de ayer, es Daniel Noboa, queda en segundo lugar, pero al no obtener el 50% de los votos o el 40% con diferencia de 10%, la ganadora, que es correísta, ¿no? De alguna forma pasan a una segunda vuelta. Es un momento difícil para Ecuador. Le llaman el voto pésame que obtuvo Cristian Zurita, el que sustituyó al candidato asesinado. Él gana, digamos, escaños en el Congreso, queda en segundo lugar el partido de Villavicencio. Y vamos a ver qué ocurre, porque parece ser que se va a formar una fórmula, es decir, anticorreístas frente a este personaje que acudió al debate, fíjate, con un chaleco antibalas. Daniel Noboa, y eso impresionó a la gente. Yo creo que el debate fue muy bien desarrollado, lo vi la semana pasada. No le dieron la oportunidad a Cristian Zurita de presentarse porque era, pues prácticamente tenía horas como candidato, y yo creo que el debate ganó mucho espacio. Su esposa es una tiktokera, youtuber, la esposa de Daniel Noboa, es más famosa que él. Él de alguna manera es un empresario sin experiencia política amplia, pero pues las circunstancias lo empujaron, así como al cómico Jimmy Morales en Guatemala. Estaremos atentos y te agradecemos mucho tu perspectiva. Pepe, buenas noches. Gracias. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Gracias. Fausto Pretelín, internacionalista.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.